Ahora pasemos a ver cuál es la finalidad de la Ley de Contratación del Estado. En su artículo 1 de la Ley 30225 genera dos fines primordiales en la contratación del Estado. Uno de ellos es maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan. Esto quiere decir que las entidades del Estado deberán verificar los recursos que tienen a fin de realizar una compra eficiente. Y por otro lado, es promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras. Luego vemos los principios que rigen las contrataciones. Señalar que los principios sirven como un parámetro de la actuación de los operadores, es decir, los logísticos de las entidades públicas. Va a servir como criterio interpretativo e integrador de la norma. Ante algunos vacíos en la norma, vemos que en esta nueva normativa están señalados 9 principios. Anteriormente eran 13 principios que regulaba el decreto legislativo 1017. Los principios que ya no figuran en la actual normativa son los siguientes. El principio de promoción al desarrollo humano. Este principio se encuentra dentro de sostenibilidad ambiental y social. Otro principio es el principio de moralidad y el principio de imparcialidad, los cuales han sido suprimidos en la nueva normativa debido a que las disposiciones que contienen están reguladas en el Código de Ética de la Función Pública. Asimismo, no figuran el principio de razonabilidad, que se incluye en el principio de eficacia y eficiencia. Y por último, el principio de economía, el cual también se incluye en el principio de libertad de concurrencia. Veamos cada principio que rige la nueva normativa. 1. La libertad de concurrencia. Las entidades promueven al libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Este principio lo que establece es el acceso a los proveedores de contratación y está prohibido ciertas exigencias que no pueden ser cumplidas por varios proveedores en el mercado. Y así, la entidad establece barreras a la participación en el mercado. Por ejemplo, si una entidad quiere contratar los servicios de un estudio jurídico para la defensa de algún funcionario público, sería poner una barrera en la contratación de servicios si es que en los requerimientos técnicos mínimos, pondría que necesita un estudio jurídico con más de 20 años de trayectoria en el mercado, lo cual estaría poniendo una barrera a un estudio jurídico formado, digamos, hace un par de años o 3 años, que puede tener de igual o mejor profesionales que un estudio ya conformado hace más de 30 años. Otro principio es la igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y en consecuencia del trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente a situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. Esta igualdad de trato se da tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato. Esto quiere decir, si en un acto público se presentan 2 o 3 proveedores y uno de ellos omitió la firma de su representante legal en una hoja y no fue descalificado, y el otro proveedor presenta su propuesta técnica, de igual manera le falta una firma de un representante legal en una hoja y
el comité decide descalificarlo, entonces estarían contraviniendo a este principio de igualdad de trato. Es una situación, en este caso, es una situación similar, pero el trato es distinto. El principio de transparencia. Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Se podría vulnerar si es que a un postor se le niega el expediente de contratación una vez que se otorgó la buena pro. Quiere decir que si yo estoy en un acto público y soy descalificado por alguna omisión de algún documento que fue de un requisito indispensable, entonces este proveedor tiene el derecho de, una vez otorgada la buena pro, solicitar el expediente del competidor, es decir, del otro proveedor que ganó la buena pro, bajo la normativa de la transparencia de la información. El principio de publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Implica que determinados actos que realice la entidad deberán ser difundidos a través del SEACE, la convocatoria, el calendario, la absolución de consultas y observaciones, la buena pro, etc. Como vemos, este principio se asemeja al ámbito de inaplicación bajo supervisión del OCE. Como vimos los contratos anteriormente, las contrataciones que están fuera del ámbito de contrataciones, pero bajo la supervisión del OCE. Esto quiere decir que si una entidad quiere contratar con un proveedor por un monto igual o inferior a 8 UIT, entonces lo podrá hacer, pero necesariamente esta orden de compra u orden de servicio tendrá que colgarlo en el SEACE para que otras empresas o el mismo OCE pueda verificar que dicha compra se realizó bajo la publicidad y transparencia. El principio de competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Se podría vulnerar este principio en el que se establezcan disposiciones que favorezcan a un proveedor y perjudiquen a otro. Vemos de repente que en unas bases del proceso sale que existen 2 proveedores o 3 proveedores sobre la venta de ese bien, y en la base del proceso sale que se otorgarán un puntaje a aquel proveedor que obtenga una mejora, y sabemos que solo esa mejora lo ofrece solo un proveedor. Entonces en este caso se estaría dirigiendo las bases a un proveedor y otorgando un puntaje el cual se sabe que los otros proveedores no la obtienen o no la van a obtener dentro del proceso de selección. El principio de eficacia y eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectividad y oportuna satisfacción del interés público bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Este principio resalta la finalidad de la nueva ley de contrataciones, la cual es la gestión por resultados, al determinar que las contrataciones deben orientarse al cumplimiento de fines, objetivos y metas de la entidad. El principio de vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Se deberá tener cuidado
si las entidades compran algunos bienes usados. Principio de sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. Este principio establece que la contratación no deberá ir en contra del medio ambiente. Por ejemplo, las entidades actualmente están considerando de requerir algunas bolsas, las entidades en la base del proceso están poniendo que las bolsas sean biodegradables. Se tiene cuidado con la compra de combustible y ahora este principio se amplía a sostenibilidad ambiental y social, permitiendo incluir aspectos relacionados al desarrollo humano. Por último, tenemos el principio de equidad, donde las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Se sabe que esta está dentro del ámbito de derechos administrativos, por lo que existen determinadas ventajas de parte de la entidad frente al contratista, como por ejemplo en el caso de aplicación de penalidades o adicionales o reducciones que éstas consideren como cláusulas exorbitantes al estar dentro del ámbito del derecho administrativo. Como vimos en un principio, en la diferencia de un contrato público con un contrato privado, es que en el contrato privado puedes poner en el documento lo que a las partes conviene. En cambio, en un contrato público, el contrato ya viene preestablecido en las bases estandarizadas que publica la entidad. Por lo tanto, como vemos, se dice que este contrato tiene cláusulas exorbitantes, ya que la entidad va a tener una ventaja frente al contratista. Como por ejemplo, como mencioné, en el caso de las penalidades, tú no puedes decirle a la entidad: si yo me demoro un día en la entrega del bien o servicio, no me penalices y firmemos una adenda o un contrato en el cual digas ello. No se puede. Si tú te demoras un día al entregar un bien o un servicio, la entidad se te aplica de acuerdo a la fórmula que viene establecida en la normativa. En el caso de adicionales o reducciones, la entidad tiene la potestad de firmar una adenda pidiéndote una adicional o una reducción del contrato. Es decir, si contrata el 100% de algún bien que requiere, la entidad puede pedirte firmar una adenda por el 25% adicional, es decir, por el 125%, o una reducción de hasta el 25%. Entonces, como vemos, ahí se aplicaría este principio de equidad.